Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo explicativo en el cual veremos la historia que nos plantea la saga de The Evil Within, iniciada en su primera entrega en 2014 por el exdirector de Resident Evil Shinji Mikami y concluida con la segunda parte en 2018. Esta historia nos plantea acontecimientos de lo más extraños, violentos y aterradores dentro de una especie de realidad alternativa que, en cierto modo, vinculan ambas partes. Y también hay que decir que es una historia bastante larga y compleja, así que os pido paciencia para ello. ¿Listos? Vamos a darle caña. El protagonista de esta historia, un detective llamado Sebastián Castellanos, comienza su andadura en este mundo de pesadilla mientras viajaba en un coche de policía escoltado por el agente Oscar Connelly, junto a sus compañeros Joseph Oda y Julie Kidman. Tanto Sebastián como sus dos socios iban de camino a investigar la escena de un crimen en cadena ocurrido en un viejo hospital psiquiátrico llamado Beacon, situado en la ciudad de Crimson. Al llegar confirmaron de primera mano la masacre que tuvo lugar en el interior. Sin embargo, el lugar parece desierto, sin indicios de ningún asesino. No obstante, encontraron al doctor Marcelo Jiménez, único superviviente de los asesinatos y jefe de personal del hospital Beacon. El doctor se encontraba herido en la sala de seguridad mientras divagaba nombrando a un tal Rubik. Sebastián fue testigo a través de los monitores que conectaban con las cámaras de cómo otros oficiales del KCPD huían desesperadamente y disparaban contra una especie de figura invisible antes de ser asesinados. Esta misteriosa figura era la de un hombre encapuchado con el rostro desfigurado que apareció tras Sebastián, a quien atacó dejándole inconsciente. Unos momentos más tarde, Sebastián se despertó colgando boca abajo en un sótano junto a otros cadáveres. Al parecer se encontraba atrapado en una especie de matadero donde un hombre, armado con una motosierra, desmembraba a esos cadáveres sobre una mesa. Sebastián tuvo que conseguir la llave de la puerta de salida para escapar mientras el matarife le perseguía a lo largo de los pasillos. Sin embargo, pronto lo alcanzó hiriéndole de una pierna y trató de escapar de una trituradora a través de una trampilla. Tras otro encuentro con él, un poco más adelante, consiguió escapar definitivamente a través de un montacargas. Sebastián pensaba que estaba fuera de peligro cuando se encontró de repente en los pasillos del psiquiátrico, pero mientras caminaba a través de él sintió un temblor procedente del exterior. La ciudad de Crimson estaba al borde del colapso. Los edificios y asfaltos caían y eran destruidos con el paso de los minutos. El oficial Connelly recogió a Sebastián en una ambulancia para llevarle a un lugar seguro, mientras el hombre encapuchado vigilaba todos sus movimientos desde lo alto de Beacon. Connelly recogió a Sebastián junto a Joseph, Kidman, el doctor Jiménez y un paciente del hospital llamado Leslie, un personaje importante del que hablaremos más adelante. Pero mientras escapaban a través de la destrucción de Crimson City, Sebastián vio al misterioso encapuchado a través de un retrovisor. Sin embargo, al darse la vuelta no había nadie y minutos más tarde, Connelly comenzó a sufrir una especie de transformación que le hizo perder el control de la ambulancia, cayendo por un precipicio. Tras el accidente, Sebastián se despertó inconsciente dándose cuenta de que todos sus compañeros habían desaparecido, hasta que encontró a Connelly más adelante comiéndose un cadáver. El agente, ahora transformado en un monstruo zombie, atacó a Sebastián obligándole a matarlo con un revólver. De ahora en adelante, este tipo de monstruos, conocidos como los Haunted, serán muy comunes en el camino de Sebastián, pero les dedicaremos un apartado un poquito más adelante porque al escapar de esta zona llegó a una aldea donde se encontró con el doctor Jiménez buscando a Leslie. El doctor identificó y reveló la identidad del extraño hombre encapuchado que encontraron en Beacon y que era conocido como Rubik. Pero dejando esta parte a un lado acerca de este poderoso villano en el que profundizaremos luego, Sebastián se encontró con él cuando Jiménez dio con Leslie. Y aquí sucedió algo bastante extraño para él, porque al ir en su captura, Sebastián fue transportado a la zona del hospital siendo perseguido por un monstruo llamado Laura, y quedaos con este nombre. Finalmente, al escapar, se reunió con Joseph. Sin embargo, pronto se percató de que sufre la misma extraña enfermedad de transformación que lo impulsa a un monstruo asesino como los que se ha ido encontrando. Pero a diferencia de, por ejemplo, el agente Connelly, Joseph sí que parecía capaz de controlar este síntoma. Aún así, advirtió a Sebastián de que tenga mucho cuidado con él. Ambos detectives encontraron y rescataron a su compañera Kidman, quien estuvo a punto de ahogarse en una urna de cristal, pero tras esto volvieron a separarse después de ser arrastrados por Laura a través del suelo. Descubrió que su mayor debilidad era el fuego, así que lo utilizó para someterla y deshacerse de ella. Una vez la dejó atrás, Sebastián entró en una sala donde había una extraña máquina llamada STEM, y al estar delante de ella vio un flashback donde aparecía Rubik haciendo experimentos con Leslie diciendo que era el sujeto ideal para su proyecto, el único compatible. Tras esto, Sebastián vuelve a despertarse, esta vez cerca de una antigua fortaleza donde también se encontraba Joseph.
Este lugar estaba repleto de monstruos Haunted como los que encontró en la aldea, pero el objetivo de ambos personajes era escapar a través de un torreón, llegando a un cementerio donde lo más extraño era la arquitectura tan antigua que presentaba. Pronto se empezaron a percatar de que esta zona también actuaba como nexo entre recuerdos, pero como he dicho, vamos por partes. Al final de este cementerio se encontraba una antigua iglesia por cuyas escaleras subía Kidman junto a Leslie. Esta iglesia es bastante importante porque está relacionada con los acontecimientos que vive Sebastián, pero dejando ese tema a un lado por ahora, al entrar el detective se encontraba frente a Joseph y una nueva crisis dentro de él, preguntándose por qué debería seguir el dolor de convertirse en uno de los monstruos. Sin embargo, la situación se volvió incluso más caótica cuando apareció Rubik y volvió a trasladar a Sebastián a una nueva zona. Esta vez el detective se encontraba frente a un gran altar de piedra del que deberá escapar encontrando 3 litografías. Al hacerlo, se abrió un camino en el cual encontró a un monstruoso ser llamado el Guardián, con una caja fuerte en la cabeza y empuñando un enorme mazo de carne. Pero tras enfrentarse a él y destruirlo, Sebastián volvió de nuevo al pasillo del hospital, reuniéndose con el doctor Marcelo Jiménez frente a la máquina STEM. El doctor le contó que Rubik realmente era una persona real que trabajaba en un proyecto para interconectar cerebros y crear una conciencia compartida con un anfitrión. Ese anfitrión era Leslie. De Rubik hablaremos en el siguiente punto, pero hay que decir que el mundo en el que Sebastián se encontraba era la mente del propio Rubik, quien antaño era un psicópata y el único con la capacidad de influir en lo que ocurría, y evidentemente los quiere a todos muertos para que no interfieran en su realidad. Pero todo esto se va esclareciendo cuando se enteró de que el propio doctor Jiménez estaba vinculado a estos sucesos. Sebastián vio a Leslie junto a él conectado a la máquina y explicó que Leslie era el único paciente que había estado vinculado a Rubik, saliendo ileso de STEM. Pero es algo que veremos después porque tenemos que estar atentos a los flashbacks que ve Sebastián especialmente en la mansión. Dejando esto a un lado, tras su encuentro con el doctor, Sebastián es perseguido por una criatura conocida como la amalgama alfa, una mezcla masiva y grotesca compuesta por multitud de cadáveres que terminó aplastando al propio doctor. Después de derrotarla, Sebastián salió de nuevo a la superficie de una Crimson City prácticamente devastada, salvo el hospital psiquiátrico de Beacon, que parece intacto. Más adelante, en uno de los edificios, encontró a Kidman para reanudar la búsqueda de Leslie y Joseph, pero en este punto, Sebastián comenzó a enfermar dando los primeros síntomas de transformación en uno de los Haunted, atacando a su compañera y obligándola a dispararle. Al poco tiempo se despertó encontrando a Leslie tras una puerta, pero nuevamente corrió aterrorizado saliendo en su busca. Una vez más, Leslie consiguió escapar, y Sebastián dio con Joseph, quien inspeccionaba un autobús como posible vía para escapar. Junto a Kidman consiguieron arrancarlo, pero al intentar huir apareció nuevamente la amalgama alfa, hiriendo a Joseph. Y además, por si fuera poco, Rubik apareció al final de la carretera haciendo que se estrellen contra un edificio. El grupo estaba nuevamente separado y Sebastián tenía que encontrar una forma de llegar hasta Joseph en el edificio, pero con lo que no contaba era con la presencia del Guardián, a quien pensaba que había derrotado, pero que se encontraba deambulando por el complejo de apartamentos. Al dar con Joseph, dio esquinazo al Guardián atravesando un almacén frigorífico de carne y escapando a través del montacargas de la comida. Por tanto, ahora la atención recaía plenamente en Sebastián, quien también terminó escapando de la misma forma. Frente a los apartamentos, Kidman intentaba tranquilizar a Leslie y tomó la decisión de acabar con su vida de un disparo. Sin embargo, mientras empuñaba el arma, Sebastián trató de detenerla. El motivo que alegaba la detective para terminar con Leslie era que Rubik buscaba un cuerpo compatible y el paciente era la mejor opción que tenía, al mismo tiempo que ella seguía órdenes desde más arriba. Entrando Joseph en escena, Leslie sufrió una alteración mental provocando un chirrido que rompió todos los cristales que había alrededor. Todo se complicó más si cabe cuando, en el momento de dispararle, Joseph recibió la bala por error. Leslie escapó y Sebastián cayó a través de una grieta que se abrió en la tierra. Una vez más, el objetivo era alcanzar a Leslie antes que Kidman, así que, una vez en el exterior, Sebastián terminó frente al hospital psiquiátrico de Beacon, viéndole a lo lejos, pero todo resultó ser una ilusión maquinada por Rubik, quien en los pasillos del hospital intentó estrangularlo. Para librarse de él, le prendió fuego con la lámpara de aceite, siendo transportado instantáneamente a una sala donde el propio Rubik confesó que él era el creador de todo este mundo de pesadilla. Lo más extraño para él es que posteriormente se vio a sí mismo conectado a STEM y a Kidman corriendo tras Leslie dentro de las instalaciones y escondiéndose detrás del propio Sebastián para que lo proteja. No obstante, el escenario volvió a cambiar de nuevo y ambos personajes se encontraban frente a Rubik, quien tocó a Leslie, derritiéndose y siendo absorbido por un enorme cerebro. Aquí es donde comenzó su enfrentamiento contra un Rubik mutado a un monstruo similar a la amalgama alfa. Esta criatura gigantesca no era más que una creación formada a partir de su subconsciente. De todas formas, al derrotarla, Sebastián se despertó y destruyó el cerebro del villano tras sacarlo del STEM.
Sebastián se despertó en la bañera de la máquina con Kidman y Joseph a su lado, quien estaba inconsciente, pero la agente le dice que se quede callado sin moverse. Tras esto volvió a despertarse en la misma bañera junto a los cuerpos del Dr. Jiménez y Connelly, muertos, reflejando el hecho de que en realidad murieron dentro del propio STEM. No obstante, Sebastián se percató de que faltaba un cuerpo, el de Leslie, así que saliendo en su busca por la puerta principal le ve alejarse a través de las unidades SWAT y realmente parecen no verle. En ese momento, Sebastián sufrió un zumbido en la cabeza y cuando volvió a mirar, Leslie había desaparecido. Como he dicho al principio del vídeo, este juego tiene una trama larga y compleja en la que suceden muchas cosas. Hemos visto a grosso modo un resumen de la misma para conocer los sucesos, pero ¿qué es exactamente lo que ocurre? Vamos a ir desglosándolo, comenzando por su principal antagonista, Rubik. Como he dicho antes, debemos prestar atención tanto a los flashbacks que Sebastián ve, especialmente en la mansión, como a los artículos, periódicos y documentos que encuentra. El pasado de Rubik, o conocido originalmente como Rubén Victoriano, fue convulso desde el principio. Antaño fue un joven de una familia adinerada compuesta por su padre Ernesto, su madre Beatriz, Laura y el propio Rubén, quienes vivían en una gran mansión retirada de la ciudad. Rubén fue un niño muy inteligente, un prodigio, pero al mismo tiempo con una mente bastante perturbada. Esto le llevó a tener una relación muy tensa con su padre y a tener un comportamiento completamente antisocial. Sin embargo, su infancia no solamente se basaba en comportamientos tóxicos con otras personas. Rubik era un joven que en su infancia siempre pasaba mucho tiempo jugando con su hermana Laura, a quien amaba, e investigando sobre animales. También tenía una estrecha relación con el doctor Marcelo Jiménez, quien apoyó en todo momento sus investigaciones y que era amigo de la familia por sus continuas donaciones al Hospital Beacon. Hasta que un día su familia decidió comprar un granero en un terreno cercano a la casa, algo que causó un gran enfado en la población local, ya que pensaban que la familia Victoriano había confiscado sus tierras. Así que como acto de venganza, los lugareños decidieron quemarlo sin saber que tanto Laura como el propio Rubik se encontraban jugando en su interior. El incendio desató la tragedia, provocando graves quemaduras a Rubén y terminando con la vida de Laura, quien murió ayudando a su hermano a salir por la ventana. La criatura que Sebastián encuentra es un simbolismo de la propia Laura, nacida del recuerdo de su muerte y la sed de venganza de Rubik, dando como resultado un monstruo de varias extremidades que reacciona violentamente al fuego en referencia al incendio que sufrió dentro del granero, al igual que los gritos de angustia, posiblemente los últimos que Rubik escuchó. Esta desgracia no acabó instantáneamente con su vida, sino que permaneció en un estado vegetativo durante un tiempo. Sin embargo, su padre le dijo a Rubik que había muerto a causa de las quemaduras. El joven amaba a su hermana y esta terrible experiencia dejó una huella imborrable en su mente. Tras el accidente, su padre se avergonzaba de él debido a las deformidades en su rostro causadas por las quemaduras y lo encerró en el sótano tan solo con el tormento y las alucinaciones sobre Laura. Este acontecimiento fue un estigma mucho más profundo incluso que el propio accidente en el granero y desató en Rubik todo su odio y locura, llegando a padecer esquizofrenia. Esta situación lo consumió hasta el punto de asesinar a sus padres fingiendo que fue un accidente y así invertir en sus investigaciones privadas con el dinero de la herencia. Gracias a esto construyó STEM con el único objetivo de crear una realidad propia para poder estar junto a su hermana. Por otro lado, el doctor Marcelo Jiménez solamente le interesaba el dinero de Rubik, así que le amenazó con finalizar la ayuda en su investigación si no seguía donando dinero al hospital. El acuerdo llegó a buen puerto a cambio de que Jiménez le proporcionara sujetos de prueba procedentes de Beacon. Sin embargo, poco tiempo después, Jiménez y Rubik rompieron su relación de trabajo debido a que el doctor publicó unos ensayos e investigaciones a su propio nombre en lugar del de Rubén, alegando que aunque fuera una mente brillante, no tenía formación reglada para publicar este tipo de material. En consecuencia, su relación se volvió cada vez más y más tensa y separaron sus caminos cuando casi tenían concluido su proyecto principal, STEM. Esta máquina es, a grosso modo, la piedra angular sobre la que gira toda la historia y materializa el mundo que Rubik recrea a su imagen y semejanza. Su objetivo, como he dicho antes, era el de crear una especie de mundo paralelo a través de distintos recuerdos para reencontrarse con su hermana Laura, una especie de máquina para revivirla, por así decirlo, aunque solo en su mente. Para entenderlo mejor, STEM era un sistema que permitía conectar de manera inalámbrica multitud de mentes utilizando una cápsula similar a la de una bañera llamada Terminus. Los sujetos podían conectarse a una mente ajena y experimentar sus recuerdos. El núcleo de STEM se compone por el cerebro de una persona, un organismo biológicamente vivo, utilizado para proyectar una especie de mundo virtual o paralelo en el que pueden habitar otros sujetos conectados. Todo lo que Sebastián ve son los recuerdos y traumas de Rubik simbolizados de una forma u otra, como por ejemplo Laura, pero también los Haunted, que eran pacientes de Beacon que murieron mientras estaban conectados a STEM, al igual que el hombre de la motosierra, quien se trataba de un psicópata, o el guardián
nacido de una combinación entre la caja fuerte donde Rubik guardaba su investigación y la ira desenfrenada que poseía al ver cómo Jiménez robaba su trabajo. Y es precisamente aquí donde entra en juego este doctor, amigo y compañero de Rubik, que decidió ayudarle a conseguir materiales y pacientes desde Beacon. Una misteriosa organización llamada Mobius se interesó en el proyecto STEM después de que Jiménez publicara el trabajo de Rubik. Mobius quería a toda costa formar parte del proyecto STEM para cumplir, como no, su propósito de organización maligna que quiere gobernar el mundo a base de esclavizar a toda la población. Para Mobius no existía otra posibilidad, así que, mediante el administrador, uno de sus miembros de mayor rango, chantajearon a Rubik diciéndole que o terminaba el proyecto o sería, digamos, borrado de la ecuación, es decir, dejarían de contar con él. Rubén aceptó a regañadientes, pero su relación tanto con Jiménez como con la organización se deterioró y Mobius apodó a Rubén Victoriano como Rubik. El poder de esta agencia fue tal que hizo desaparecer a numerosas personas que ellos consideraban útiles para experimentar o bien a aquellos que veían como una amenaza. Esto se ve a través de los carteles de personas desaparecidas que Sebastián encontraba. En una cinta vemos cómo Jiménez sospechaba de un reportero llamado Iván Díaz que había comenzado una investigación. Adivinad, desapareció y todo apunta a que es el hombre misterioso que está detrás de la celda junto a la de Sebastián, en la zona segura que hay tras los espejos. De primeras, STEM requería que los sujetos se conectaran al sistema de manera directa, es decir, por un cable. En cambio, Rubik hizo algunos avances para modificar esta conexión y que fuera de forma inalámbrica, pero incluso fue más allá y volvió a modificarla para que solamente él pudiera conectarse y activarla. Esto no hizo ninguna gracia a Mobius y se movió para encontrar a alguien que tuviera unas ondas cerebrales similares a las de Rubik, Leslie, quien poseía una habilidad idéntica a la suya para activar STEM. ¿Y por qué? Tanto Rubik como Leslie habían experimentado traumas similares. Ambos habían perdido a toda su familia. ¿Quién te crees que eres? Sé quién eres. Seb. Y esto fue lo que causó que su mente se partiera. Leslie originalmente era un niño con una infancia normal, criado como cualquier otro, hasta que un día su familia fue asesinada delante de él, lo que provocó un chispazo en su mente, derivando a un estado catatónico. A pesar de esto, quiere pensar y convencerse a sí mismo de que su familia sigue con vida, abrigando la esperanza de coger un tren de regreso a casa y reunirse con ellos. El estado mental que Leslie sufría tras el asesinato hizo que fuera admitido en el psiquiátrico Beacon, siendo sometido a tratamientos de experimentación. El final del juego ya es de por sí bastante confuso. Vemos a Leslie saliendo del hospital por su propio pie, pero nadie a su alrededor parece advertir su presencia. Algo que llama la atención es que al caminar ya no arrastra los pies, por tanto, esto parece indicar que Rubik ha adquirido su cuerpo físico y ha escapado de STEM hacia el mundo real. Pero retomando la trama de Mobius, el administrador exigió a Rubik que eliminara la versión que instaló para así evitar la búsqueda de Leslie, algo que evidentemente no le gustó y por tanto se negó a hacerlo. En consecuencia, Mobius lo asesinó y utilizó su cerebro como núcleo para STEM y cuya conciencia tomó su control. Es por eso que se formó un mundo de pesadilla para todo aquel que fuera conectado a la máquina. Rubik, o mejor dicho, su cerebro, tenía la capacidad de manipular este mundo y a su vez tomar el cuerpo de Leslie para vengarse de la organización. Pero la conciencia de Rubik ya se había expandido a través de todo el sistema STEM y extrajeron su cerebro del núcleo. Sin embargo, ya era demasiado tarde, puesto que Rubik ya había adquirido todo el control y comenzó a matar a todo aquel que fuera enviado a STEM. Marcelo Jiménez y el administrador idearon un plan común que consistía en conectar a un grupo de personas que estuviera relativamente cuerdas para neutralizar a Rubik, pero el doctor ansiaba aprovechar la oportunidad para conseguir un hueco en la organización, así que activó el interruptor inalámbrico de STEM cuando la policía llegó a Beacon, que son los hechos que vemos cuando comienza el juego. Sin embargo, Rubik aprovechó el pequeño momento en el que se activaba la señal y se formaba el mundo de STEM, una especie de vacío temporal. Así que se manifestó en el hospital y mató a todas las unidades de policía dejando vivo a Jiménez. Después de esto, todos, sin saberlo, quedaron atrapados inconscientemente dentro de STEM. Para completar la tarea de conectar pacientes a STEM y pararle los pies a Rubik, Mobius planeó enviar a Julie Kidman, quien estaba encubierta como detective. Es decir, sí, Kidman trabajaba para Mobius. Pero vamos a comenzar por hablar de su pasado, ya que también fue bastante convulso. Sus padres, habitantes de un pueblo, tenían fuertes creencias religiosas, las cuales anteponían a su cuidado en la infancia. A los 5 años, una plaga mató tanto al ganado como a gran parte de los pueblerinos, y en consecuencia, sus padres, supervivientes, se radicalizaron pasándose a formar parte de un extraño culto religioso con sede en una iglesia del pueblo de la que hablaremos ahora. Y a los 14 años se fue de casa hastiada de la situación que estaba viviendo.
Con el paso de los años, Kidman fue metiéndose en problemas con la justicia a causa de varios casos de delincuencia. Fue en este momento cuando Mobius la dio a elegir entre ingresar en prisión o unirse a ellos. Evidentemente, eligió la segunda opción. Cuando se unió a la organización, aprovecharon su juventud para someterla a una terapia de adoctrinamiento y proporcionarle dinero y cobijo antes de transferirla al departamento de policía de Crimson City, como detective junior, donde conoció a Sebastian y Joseph. Su pasado también fue examinado por otros agentes en entrevistas, cuyas grabaciones cuentan su historia en el DLC. Mobius fue responsable de proporcionarle un apartamento y transferirla al KCPD para completar su misión. Sin embargo, Mobius tenía intenciones siniestras, explotando sus debilidades y controlando sus acciones de forma remota para asegurarse de que sus propios fines se cumplieran, ya sea que Kidman estuviera dispuesta a obedecer o no. Pero antes de continuar con el siguiente punto, vamos a hacer un breve paréntesis para explicar de qué se trata el culto al que pertenecen los padres de Kidman. Seguramente durante la aventura os habréis preguntado qué son estos símbolos. Los podemos ver en varias ocasiones repartidos por algunos escenarios. Este símbolo está directamente relacionado con la iglesia de Cedar Hill, perteneciente al pueblo donde Kidman se crió en su infancia. Esta iglesia la fundó un pastor corrupto llamado Salvador Graciano, ligado a las prácticas cultistas denunciadas incluso por los periódicos locales. Cedar Hill tuvo un pasado bastante oscuro ligado a experimentos biológicos bajo la propia iglesia. Uno de los pisos se derrumbó llevando a numerosos investigadores a descubrir varios sepulcros rituales y cadáveres por todas partes, llevando incluso a casos de desapariciones que nunca fueron esclarecidas. La iglesia era una tapadera para practicar experimentos y torturas con seres humanos y fue financiada, al igual que su religión, por Ernesto Victoriano, el padre de Rubik, quien también sufría un trauma al haberle impuesto esta doctrina a la fuerza. Es hora de sumergirnos en la trama del protagonista, Sebastián Castellanos, al menos en esta primera parte, porque en el segundo juego sabremos más acerca de él. A grosso modo, es nativo de Crimson City y decidió internarse en el cuerpo de policía para ayudar a proteger a su ciudad. Originalmente ocupaba un rango de sargento antes de ser ascendido a la división criminal, donde conoció a su esposa Mayra, personaje que será muy importante en la segunda parte, con quien además tuvo una hija llamada Lily. Sebastián era considerado como un hombre muy dedicado a su trabajo, tanto que poco a poco comenzó a pasar cada vez menos tiempo con su familia, hasta que un día el drama se cebó con él cuando una noche su hija se quedó sola en casa con la niñera y se propagó un incendio debido a un defecto en la instalación eléctrica. El accidente, lógicamente, terminó con la vida de Lily y una secuela psicológica imborrable en Sebastián y Mayra. El agente se dio a la bebida y al tabaco y no paraba de culparse a sí mismo por la tragedia. La pasión por su trabajo comenzó a erosionarse, al igual que su imagen personal. Mayra, por su parte, cayó en depresión y se unió al elenco de personas que desaparecieron en Crimson porque al parecer tenía la sospecha de que no fue un accidente, sino algo provocado según una investigación que inició. No se volvió a saber de ella, pero en el DLC vemos que está trabajando para Mobius y en la segunda parte profundizaremos mucho más en su historia. 3 años después de los acontecimientos del hospital psiquiátrico Beacon, Sebastián Castellanos ha sido retirado del departamento de policía de Crimson atormentado por su última experiencia, la desaparición de su esposa Mayra y la muerte de su hija Lily en el incendio. Durante estos últimos años, aunque en vano, continuó con las investigaciones que le ayudarán a esclarecer la verdad sobre Mobius y la desaparición de su esposa, pero solo le llevó a adentrarse en una espiral de desesperación, sintiéndose culpable por sus fracasos. Esta historia comienza 3 años más tarde del incidente en Beacon y Sebastián despierta en un bar tras haber tenido una pesadilla del incendio en su casa que se llevó por delante la vida de su hija. Al abrir los ojos entre botellas de alcohol, vio a Julie Kidman delante de él. Kidman le dijo que, aunque en peligro, en realidad su hija continúa con vida. Todo era obra de Mobius, que había fingido su muerte y está con ellos. Sin embargo, ahora necesitan la ayuda de Sebastián para salvarla. Después de ser sedado, Sebastián fue llevado a una instalación secreta de Mobius donde conoció al administrador, el alto ejecutivo que mencionamos en la primera parte del vídeo. El administrador le explicó que Lily estaba siendo utilizada como núcleo de un nuevo sistema STEM, como 3 años antes hizo Rubik, solo que esta vez se intentaba recrear una ciudad llamada Union. No obstante, Mobius perdió el contacto con Lily dentro de esta ciudad y en consecuencia también el control sobre STEM. Así que Sebastián aceptó a regañadientes ayudar a Mobius introduciéndose en el STEM para salvar a Lily. Al ingresar en Union, Sebastián vio que la ciudad, lejos de ser un paraíso idílico, se había convertido en un reino de pesadilla, como hace 3 años descubrió en Crimson. Además fue testigo de cómo un misterioso fotógrafo asesinaba a agentes de Mobius. Pero por ahora lo importante es profundizar en su viaje por Union, ya que pronto conoció a un agente superviviente de Mobius llamado Liam O'Neill, quien ayudó a Sebastián a rastrear el paradero de Lily mediante un dispositivo de alta frecuencia.
Este aparato le ayudó a ver los recuerdos de su hija y descubrió que había sido secuestrada por un asesino en serie llamado Stefano Valentini, el fotógrafo que vio horas antes asesinando a agentes de Mobius. Pronto encontró a otro agente que sobrevivió llamada Yukiko Hoffman, quien explicó que Stefano tiene una capacidad de control superior sobre el STEM al tratarse de un psicópata, lo que le da esas características sobrehumanas. Ya sabemos que la máquina depende de la conciencia de aquellos que entran en ella. Sebastián logró rastrear el paradero de Stefano hasta dar con una sala de teatro, descubriendo que estaba obedeciendo órdenes de escalafones más altos para atrapar a Lily, pero se planteó utilizar las habilidades de la pequeña en su propio beneficio. En pocas palabras, Sebastián acaba con Stefano y vio a una Lily asustada frente a él, pero justo al intentar convencerla para llevarla de vuelta a casa, apareció la figura encapuchada de una mujer, Mayra, su esposa, que había estado desaparecida en los últimos años llevándose a Lily. Originalmente, Stefano era un joven fotógrafo italiano de guerra que se dedicaba a capturar sus horrores. Los traumas que vio hicieron que su personalidad cambiase, especialmente cuando un fatídico día captó la imagen de una persona que murió en una explosión perdiendo su ojo derecho. Este momento supuso un antes y un después para él y el inicio de su descenso a la locura, desarrollando una perspectiva siniestra de su arte. A partir de aquí comenzó a obsesionarse con el momento exacto de la muerte de cada persona, lo que le llevó a compartir sus obras con el mundo. Desafortunadamente para él, nadie vio arte en esto, y para Stefano, todo aquel que no sabía apreciarlo era un ignorante, pero con el paso del tiempo fue incluso más allá cuando comenzó a asesinar modelos y mutilar sus cadáveres exponiéndolas como si fueran obras de arte. Más adelante fue captado por Hoffman para Mobius, quien lo hizo pasar por exámenes psicológicos, siendo engañada por él para que fuera declarado cuerdo y apto para el programa STEM, y así tener vía libre para reproducir su arte por Union libre de críticas. Mientras operaba dentro de Union, Stefano fue contactado por el padre Theodore Wallace, un personaje que ahora conoceremos, quien a cambio de secuestrar a Lily Castellanos le ofrecería poder y autonomía dentro de su mundo. Estos poderes son los que Sebastián ve en la galería de arte. Stefano no era más que un subordinado para capturar a la pequeña, pero ¿quién dio la orden? El hombre que he nombrado ahora, Theodore Wallace. De entrada intentó convencer a Sebastián para que se uniera a él y ayudarle a arrebatar a la pequeña Lily a Mayra porque se sentía traicionado por Stefano, y como es lógico, Sebastián rechazó su amable oferta. El padre Theodore no se tomó demasiado bien la negativa y trasladó a Sebastián a un bosque a las afueras de Union, despertando en una casa frente a una mujer llamada Esmeralda Torres, una ex especialista en demoliciones y guerrillas perteneciente a Mobius, a quien reclutó como soldado. La agencia encargó a Esmeralda una misión secreta que consistía en secuestrar a Lily Castellanos, y para conseguirlo tuvo que quemar la casa en la que se encontraba junto a su niñera para ocultar cualquier rastro de su participación o de Mobius. Así que sí, Esmeralda Torres fue la persona que quemó la casa de Sebastián para secuestrar a Lily. Pero dejando atrás esta breve descripción sobre el personaje, Esmeralda confesó a Sebastián que ella, Kidman, Theodore y Mayra habían conspirado un plan para sacar a Lily de STEM y destruir a Mobius desde dentro. Sin embargo, todo el plan se vino abajo cuando el padre Theodore decidió secuestrar a la joven por iniciativa propia para sí mismo. Sebastián decidió ir a ver a O'Neill para encontrar alguna nueva pista que le acerque hacia su hija, ya que él poseía información, pero descubrió que había sido corrompido por Theodore. Al caer derrotado y ya libre de la influencia de Wallace, informó a Sebastián de su paradero, así que junto a Esmeralda asaltaron su reino en un ataque entre los dos. Sin embargo, tuvo una visión atraído hacia Lily, pero se trataba de eso, una visión, una trampa para atraerle hacia el propio padre Theodore. Sebastián parecía completamente abrumado e intentando luchar contra Wallace disparó contra él, pero en realidad había abierto fuego contra Esmeralda. Al despertar, Sebastián descubrió que Esmeralda se había sacrificado para ponerlo en un lugar seguro y acto seguido experimentó una visión en la que vio a Mayra asegurándole que lo que le pasó a Lily no fue culpa suya y que necesita perdonarse a sí mismo para salvarla. Al despertar descubrió que Esmeralda se había sacrificado para ayudarle a rescatar a su hija. Con el apoyo de Hoffman viajaron hasta el paradero de Theodore en el centro de Union. Esta fortaleza estaba muy bien protegida ante cualquier amenaza externa, pero ambos utilizaron un dispositivo diseñado por O'Neill que les permitía moverse a través del fuego. Cuando casi llegaban hacia los dominios de Theodore, Hoffman, a causa de las numerosas criaturas que les perseguían y sin posibilidad de protegerse del fuego, se quemó. La oposición que mostró Theodore hacia Sebastián fue enseñarle sus traumas y recuerdos relacionados con su pasado en Beacon, obligándole a enfrentarse a varias de las criaturas que encontró en el primer juego, pero esto no fue suficiente, y se abrió camino hacia Theodore para derrotarle. No obstante, su muerte cayó en manos de Mayra. Vamos a hacer un breve paréntesis de nuevo para explicar y resumir a este segundo antagonista, uno de los más poderosos de Union. Theodore Wallace era un ex líder espiritual y fundador de los centros Mu que se unió a Mobius. Estos centros eran una especie de oasis de retiro espiritual cuyo principal orador y serpa era Theodore.
Con el tiempo, la gente comenzó a sospechar de que más que un guía espiritual era una persona con intenciones malignas, ya que también se rodeaba de personas que fueran fácilmente influyentes para manipularlos, lo que viene a ser el líder de una secta, vaya. No obstante, Theodore vio la oportunidad de unirse a Mobius consiguiendo un alto rango gracias a su carisma y aprovechó su estatus para idear un plan y así asumir el control de las mentes de aquellos que estaban en Union, convirtiéndolos en acólitos. Pero esto no fue suficiente para él, y la siguiente fase del plan consistía en hacerse con Lily para tener el control de STEM y así influir en las mentes de toda la agencia Mobius con la ayuda de Mayra, Kidman y Esmeralda. Theodore apoyaba la iniciativa de destruir Mobius desde dentro. No le gustaba la política de la agencia de implantar chips cerebrales a todos los agentes para evitar su deserción. Theodore y Mayra ingresaron juntos a STEM, pero cuando encontraron a Lily, reveló sus motivos ocultos y solamente la quería para sí mismo y tomar el control de Mobius. Mayra evidentemente se negó a permitir que utilizara a su propia hija, así que para hacerse con ella solicitó la ayuda de Liam O'Neill para que matara a Hoffman, a quien consideraba una amenaza. Theodore utilizó sus poderes de manipulación para conseguir devotos a su favor, a quienes llamó heraldos, y estableció su propia fortaleza en Union. Al ver también a Sebastián como una potencial amenaza, intentó convencerle para unirse a él, enfrentándose a sus miedos de Beacon, como el Guardián, el Sádico de la Motosierra o Laura Victoriano. Mayra estaba completamente decidida a mantener a Lily dentro de STEM por su propia seguridad. Ella tenía la plena convicción de que estaría mucho más segura ahí. Confundido, Sebastián siguió a Mayra a una recreación de su antiguo hogar, donde se enfrentó a ella y cuyo deseo de proteger a su hija y mantenerla dentro de STEM la transformó en un monstruo mutado que al derrotar la devolvió a su estado original. Habiendo regresado a la consciencia, Mayra le pidió a Sebastián que sacara a Lily de STEM como fuese, mientras ella se sacrificaba para destruir a Mobius desde dentro, sobrecargando los chips que mantienen conectados a STEM. Cuando estos chips se sobrecargaban, todos los involucrados en Mobius morirían de inmediato. Por otro lado, Kidman estaba en contacto permanente con el administrador y la ordena que elimine a Sebastián como misión urgente. Sin embargo, lo desobedeció y ayudó a Sebastián a escapar junto a Lily del STEM mientras Mayra ejecutaba su plan de destrucción, eliminando al administrador y a todos los operarios de Mobius. Una vez desactivado STEM y destruido Mobius, Kidman y Sebastián, junto a Lily, abandonaron las instalaciones y comenzó una nueva vida junto a su hija en otro lugar en busca de una nueva oportunidad para ella. Sin embargo, una de las terminales abandonadas de STEM volvió a activarse. Desde la primera entrega sabemos que Mayra Hanson fue una vez la expareja de Sebastián, a quien conoció en la KCDP como su oficial superior. Sin embargo, 4 meses después, Mayra recibió un disparo estando de servicio y fue retirada. Sebastián le propuso matrimonio, se casaron y poco tiempo después nació Lily, quien supuestamente murió en un trágico incendio en casa 5 años después. No obstante, Mayra estaba plenamente convencida de que su hija no murió ese día y afirmó que el incendio formaba parte de un secuestro, lo que a su vez provocó que el matrimonio poco a poco fuese desmoronándose. Tras esto, impulsada por las sospechas del incendio, Mayra comenzó a trabajar para el Departamento de Desapariciones investigando los casos vinculados a los experimentos que rodeaban el proyecto STEM de Rubén Victoriano, y tras conectar algunos puntos en común, descubrió que efectivamente el incendio fue un ataque intencionado para secuestrar a Lily. Las investigaciones la acercaron cada vez más a la verdad, hasta que la propia Mayra desapareció para unirse a Mobius cuando descubrió que tenían a su hija y decidió no revelar nada de esto a Sebastián para mantenerlo fuera de peligro. En estos 3 años entre el primer y el segundo juego, desarrolló un plan para salvar a Lily y derrotar a Mobius junto con Wallace, Esmeralda Torres y Kidman. Sin embargo, cuando regresa a Union para ejecutar el plan que había trazado, Theodore la traiciona en su propio beneficio, lo que provocó que perdiera el control y se transformara en una especie de versión corrupta de sí misma, dejando una sustancia blanquecina a su paso para manifestar su influencia. Todos estos hechos culminaron cuando Mayra se transformó en un enorme monstruo llamado Matriarca, una forma derivada de ella que se manifestó a partir del instinto protector para salvar a su hija y mantenerla a toda costa dentro de STEM. Pero después de ser derrotada, reveló a Sebastián que su plan era eliminar a Mobius a través de los chips implantados en el cerebro de cada miembro. Pero después de despedirse con lágrimas en los ojos, Sebastián dejó STEM con Lily y Mayra se sacrificó para destruir Mobius, la corporación que está detrás de todos los acontecimientos de esta saga. Vamos a volver a hablar sobre ellos en relación a esta segunda parte. ¿Vas a hablarme sobre Mobius? En la primera parte del vídeo hemos dicho que esta organización pretendía el control mundial de la población mediante el uso del proyecto STEM que Rubik fabricó y que 3 años más tarde crearon una segunda versión utilizando la mente de Lily Castellanos como núcleo. Pero el mundo dentro de STEM comenzó a colapsar. Mobius quería crear una especie de ciudad idilio americana que bautizaron como Union,
pero el proyecto, digamos que no le salió muy bien. Las calles de Union se habían convertido en un reino de pesadilla donde los habitantes han sido asesinados o mutados en monstruos. Hay que decir también que estos habitantes probablemente habían sido personas preseleccionadas por Mobius para STEM, y a diferencia de Beacon, se buscaba un perfil que se ajustase al criterio de que los candidatos ideales del núcleo deben tener, digamos, un ego sin restricciones, una cualidad que se encuentra especialmente en psicópatas o en niños. Una cualidad como la de Lily. ¿Y por qué Lily y no otra niña? Lily fue la candidata perfecta desde el principio. Como sabemos, Kidman era una agente encubierta que trabajaba para Mobius. Fue asignada en la KCDP para vigilar de cerca a Sebastián Castellanos, quien había iniciado una investigación para encontrar el paradero de Mayra. Esta investigación lo llevó directamente hacia Mobius, así que el plan era provocar el escenario perfecto con el incendio de la casa y utilizarlo como coartada para secuestrar a Lily. Esto provocaría que Sebastián distrajera su atención de Mobius al mismo tiempo que era lanzado a STEM. Y me dejo un cabo sin atar, porque si os pensáis que me había olvidado de la enfermera, os equivocáis. Tatiana Gutiérrez es quizás uno de los personajes más misteriosos, pero ¿quién es en realidad? De entrada, en el primer Evil Within, Sebastián aparece en una especie de hospital, en lo que se conoce como el refugio seguro. Tatiana fue una enfermera del hospital Beacon que desapareció después de un turno de noche y que opera principalmente dentro del área segura, una zona dentro de STEM en la que sus pacientes están completamente a salvo de cualquier daño. Sobre Tatiana poco se sabe, no mucho más allá de algunas especulaciones como que podría ser una de las víctimas mortales que Rubik se cobró en Beacon y que quedó atrapada dentro de esta zona de STEM. Lo único que hace Tatiana, sin hablar demasiado, es dar pequeñas pistas a Sebastián sobre los movimientos que debe ejecutar. En la segunda parte vuelve a aparecer en una nueva zona segura de STEM, esta vez en la comisaría en la que Sebastián trabajaba para el KCPD, pero también la encuentra en otros lugares y además la pregunta cómo puede ser que haya estado en Beacon y ahora en Union. La principal teoría es que ella en realidad es una huella psicológica de STEM en el subconsciente de Sebastián, es decir, solo existe en su mente, como también puede ser que sea una especie de recuerdo de Beacon. De todas formas, es a mi parecer el personaje más misterioso de la saga y del que no hay una definición o respuesta clara. Y con Tatiana terminamos este nuevo resumen y explicación de la saga The Evil Within, en mi opinión, uno de los mejores survival horror de los últimos 10 años. Espero que os haya gustado, dejadme vuestro comentario abajo en Twitter o en el server de Discord que tenemos, y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. Y una vez terminado este vídeo me gustaría hacer una pequeña dedicatoria a alguien muy importante para mí, a quien quiero muchísimo y que sabe que me encanta compartir todo el tiempo que podamos juntos. No suelo hacer esto con frecuencia, la verdad me da un poco de vergüenza, pero bueno, espero que a pesar de esto te haya gustado. Un saludo muy fuerte.